¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Gente, bienvenidos a Viralex. Este va a ser un vídeo diciendo mi experiencia de la selectividad que tuve el año pasado. Un vídeo para aquellos que realicen esta selectividad. Un vídeo con mis consejos, con mis anécdotas, con la preparación y organización que yo tuve, para que así os pueda dar alguna información para ayudaros en algo. Pero antes de comenzar con el vídeo, os pediría que me ayudarais muchísimo suscribiéndoos y dando like y apoyando muchísimo este vídeo. He de decir que yo hice la selectividad el año pasado, estamos en 2018 y hice en 2017, y yo ahora mismo estudio una carrera, un doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Pero claro, para llegar a donde estoy yo, he tenido que pasar por una etapa de la vida, del estudio, que es horrible. Segundo de bachillerato, junto con la selectividad. Esa etapa la recuerdo yo como una gran putada que nunca volvería a repetir jamás, ni aunque me pagaran volvería a repetir segundo de bachillerato para volver a hacer selectividad, jamás. Yo estaba estudiando segundo de bachillerato y era evaluación continua. ¿Esto qué es? La evaluación continua es cuando se te califica a lo largo de toda la trayectoria que has tenido durante todo el curso, no por unos exámenes específicos, determinantes o puntuales. ¿Con esto qué ganaba? Ganaba que ya tenías la materia estudiada, ya tenías todo estudiado, lo habías preparado con tu profesor o profesora y ya más o menos sabías lo que te va a caer. Pero claro, aun teniendo la evaluación continua, tú debes de estudiar sí o sí, porque aunque hubieras tenido la evaluación continua y no hubieras estudiado nada, hazme caso que suspenderás selectividad. Y ahora es la parte en la que os doy unos consejos que yo creo que me sirvieron bastante. De verdad, me sirvieron bastante para llegar a la nota que tuve, que creo que fue, no me acuerdo exactamente, pero creo que fue un 11 y pico, 10 y pico, más o menos por ahí, no recuerdo mucho porque fue hace un año. Pero sí, la cuestión es que tienes que estudiar a tope y para eso os doy estos consejos. Un primer consejo de antelación. Es muy importante la antelación. Tú no puedes estudiar el día anterior o la semana anterior a selectividad. Imposible. Ya te digo yo que no puedes. Esto es un elemento básico que debéis de meter en vuestra rutina de estudio, porque si no, repito, no vais a ningún lado. Yo recuerdo que tuve la selectividad, los exámenes de la selectividad los días del 12 al 14 de junio, sí. Yo tuve las asignaturas de economía de la empresa, inglés, lengua, historia de España, matemáticas y matemáticas aplicadas a ciencias sociales. Lo que me pasaba a mí que yo, en vez de hacer 6 exámenes, hice 5, porque al hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, me contabilizaba también como el examen de matemáticas y no tenía que hacer 2 exámenes de matemáticas, solo hacía uno y me contabilizaba por 2. Hay una cosa que pusieron nueva, creo que el año pasado, no lo sé muy bien, pero a mí me sirvió bastante, la verdad. Pues el consejo es este: estudiar con antelación. Yo empecé a estudiar un mes antes de selectividad, es decir que los exámenes en julio, yo empecé a estudiar en mayo. El problema es que yo vivo en Córdoba y en Córdoba en mayo es el mayo cordobés, con muchas fiestas. Está la feria de Córdoba, está las cruces de Córdoba, los patios de Córdoba, y claro que ahora no, son fiestas que vas a ir sí o sí, entonces tienes menos días para estudiar. Pero aún así yo tuve cerca de 20 días o 25 para estudiar así a tope, estuve estudiando. Pero sí, empecé a estudiar un mes antes de selectividad. Y hacedme caso que si veis estudiando antes y vais poquito a poquito estudiando bastante, hacedme caso que aprobaréis con buena nota y entraréis a la carrera que queráis, porque eso es lo que importa. Segundo consejo, dedicación. Sin esfuerzo no hay premio. Eso lo puedo asegurar. Eso lo puedo asegurar yo perfectamente. Yo siempre me planteaba una cuestión, y es que una situación que creo que también os puede ayudar a vosotros. Y yo pensaba que selectividad era el último examen que iba a hacer en mi vida, que era lo más importante, y es que también es lo más importante porque vas a entrar a la carrera que tú vas a querer. Pero yo pensaba que tenía que dar lo máximo de mí para yo poder entrar a la carrera que quería. Por eso debes pensar que los exámenes de selectividad son los exámenes más importantes para hacer, y que si no os entretenéis con nada, muchísimo mejor. Más o menos os voy a dar un promedio de horas que estuve estudiando, igual que con el consejo anterior. Os he dicho que estuve 20 o 25 días
más o menos estudiando, os puedo dar una cantidad de horas aproximadamente. En general, los primeros días de estudio del mes que estuve estudiando fueron unas 7 horas diarias, 7, 6, 8 horas diarias. Me ponía desde las 3:30 que llegaba a mi casa, comía y me ponía rápido a estudiar. Y de ahí no salía del estudio hasta las 12 o cosas así de la noche, que me acostaba y hasta el día siguiente. Eso en la primera semana. Sin embargo, en la última semana fue un caos tremendo. Os puedo decir que estuve unas 12 horas diarias estudiando la última semana, sin exagerar, porque yo me levantaba a las 8 de la mañana para ir a la biblioteca a las 9 de la mañana y estar allí, creo que abrían a las 9:30 o 9, por ahí más o menos, y empezar a estudiar a las 9 de la mañana. Comía allí en la biblioteca, me llevaba mi comida y estaba hasta las 9 de la noche allí estudiando, que cerraba la biblioteca, o sea, unas 12 horas estudiando. Un tercer consejo de planificación, muy importante la planificación. En la planificación lo que yo hacía era coger un folio y escribir todos los días del mes, y en cada día del mes escribir lo que yo tenía que ir haciendo. Es decir, lengua, tenía que estudiar tema 8 y tema 9, pues me lo estudiaba ese día. Así, quieras o no, vas a tener una organización y vas a estudiar más que si no hubieras tenido un plan. Así tú estabas organizado y sabías qué tema, qué cosa, qué asignatura tenías que estudiar, qué llevabas bien, qué llevabas mal. Y es que yo, la verdad, no me separaba en todo el día de mi planning. Pero además tenéis que dar también una prioridad a las asignaturas más importantes. Por ejemplo, inglés. Yo no estudié básicamente apenas nada en inglés. Sí que le di bastante caña a historia, a lengua, cosas así de más estudio, y no tanto inglés o matemáticas, pero que aún así tenéis que estudiar todas. Y este es mi cuarto consejo, el contenido. Tenéis que estudiar todo. Ya sé que es difícil, que es muy difícil estudiarse todo de mucha asignatura, mucho contenido, es muy difícil, pero es lo que yo recomiendo. Más que nada porque el año pasado, en mi selectividad, hubo una cuestión que fastidió a muchísimas personas. No tanto a mí, porque yo, en cambio, sí estudié bastante y estudié todo. Y es que lo que pasó fue que en el examen de Historia de España, la Historia de España se dividía en dos bloques. Tú tenías que escoger uno en el siglo XIX o en el siglo XX. La mayoría escogía el siglo XX porque era lo más reciente que tenía de haber estudiado. Pues en el siglo XX son 6 o 5 temas, no me acuerdo muy bien, o más, no lo sé, no me acuerdo la verdad. Pues había un tema que nunca había caído o era nuevo, no recuerdo muy bien. Era los gobiernos democráticos de España. ¿Qué pasaba? Que la gente no se lo estudió. Además, muchos institutos no dieron ese tema, por lo que la gente no se lo estudió, diciendo que no iba a caer, que ya estaba hablado con el consejo de estudiantes. Había un follón ahí liado que la gente pensaba que no iba a caer. Sin embargo, en mi instituto pues sí se dio ese tema y muchos de mis compañeros pues no lo estudiaron. En cambio, yo sí quería estudiarlo porque es que es contenido que puede caer perfectamente en el examen. Es que yo era eso lo que me planteaba, que era el examen más importante de mi vida y no podía fallar. Pues cayó ese tema de los gobiernos democráticos. Y yo, cuando lo vi, miré a la mayoría de gente y la gente estaba con una cara de por favor, matadme ya. Y ese examen, la verdad que yo recuerdo que la mayoría de personas a los 20 minutos ya se estaban levantando para entregar el examen. Y ahora yo creo que esto es lo que puede más interesar a vosotros, los días de los exámenes, qué es lo que sucede, qué es lo que hay que hacer. Y es que es muy necesario relajarse, quitarse los nervios y dejarlos en casa, en un cajón guardado, que no tengáis nervios, porque tampoco os va a beneficiar a vosotros tener nervios. Además, ya veréis como al fin del primer examen vais a ir poquito a poco perdiendo esos nervios. Entonces, el examen en unas salas inmensas, unas salas enormes. Yo lo hice en una sala que recuerdo
que estaba con los asientos en picado era el aula magna de la universidad. Y claro, era el aula más grande que había allí. Pero vosotros hacéis así, hacéis primer examen, hacéis pum 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 fuera. Tenéis 45 minutos creo que entre medias de un examen. Creo que los exámenes duran 2 horas, creo más o menos 2 horas o 1 hora y media, no recuerdo muy bien. Y cada día tenéis diferentes exámenes. Pero muy importante, cosas que no se deben olvidar el día de la selectividad. Llevarse el DNI, los apuntes de los temas y los documentos que necesitáis para entregarlos. Muy importante, porque si no, no podéis hacer los exámenes. Pues llevarse los temas también, muy importante. Porque en esos 45 minutos que tenéis entre examen y examen os vais a poner a estudiar, pero a estudiar lo máximo posible para que no se os olvide nada. Tenéis que dar muchas cosas que ya os lo dirán o ya lo sabréis, pero por favor, que no se os olvide. ¿Y cómo va organizado todo esto? Pues vosotros llegáis el primer día allí y lo que hacéis es ver en unas listas, en unos tablones muy grandes, veis los apellidos desde por ejemplo, de la A a la J, de la J a la M, cosas así, y vais buscando vuestro nombre y os pone al lado de la sala. Muy importante ver antes la sala en la que vais a hacer el examen, y no siempre puede ser en la misma sala. Vosotros llegáis a la sala a la hora del examen y un hombre y una mujer os pedirá el DNI e irá nombrando a las personas por su apellido. Y ahí ya cuando se forma el caos de que no me han nombrado a mí, yo no estoy en la lista, a lo mejor es que no estáis en esa sala vosotros. Y nada, pues eso es todo lo que os puedo decir. Ya sabéis que esto, ya os lo he dicho, es una cosa subjetiva mía, que a lo mejor el tema de organización, si vais un planning os veis agobiados, ay que me he saltado esto, que no os llevo a día. Yo tampoco lo llevaba al día, pero siempre sabía que tenía que volver a hacer esto después. Pero son consejos míos, son consejos subjetivos. Si veis que no podéis, pues como os guste más a vosotros y como podáis. Espero con todo mi corazón que aprobéis esa selectividad, que ya veréis que es muy fácil de aprobar si habéis estudiado. Subo yo cada domingo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.